Meditando su palabra de la Biblia Jerusalén, vamos a continuar estudiando el libro de Esdras en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 6 en adelante. Entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservado en Babilonia y se encontró en Esbatana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo del tenor siguiente. Memorándum. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado templo de Dios en Jerusalén. Constrúyase el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificio y échense sus cimientos. Su altura será de 70 codos y de 70 codos su anchura. Habrá 3 hileras de piedra de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tatenais, sátrapas de Transeunfratina, Setar, Bosná, y vosotros, sus colegas, las autoridades de Transeunfratina, retiraos de allí. Dejad trabajar en este templo de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento. Estas son mis órdenes acerca de vuestros proceder con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de ese templo de Dios, de los fondos reales, de los impuestos de Transeunfratina. Se le pagarán a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción, lo que necesiten para holocausto del Dios del cielo, novillo, carnero, cordero, así como trigo, sal, vino y aceite, se le proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruegue por la vida del rey de sus hijos. Ordenó además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros. Y el Dios que ha puesto allí la morada de su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir ese templo de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, sea ejecutado exactamente. Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar, Bosnai y su colega ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey Darío.
Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía del profeta Ageo de Zacarías, hijo de Ido. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrio, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, cuando los levitas se habían purificado todo a una, estaban todo puro, inmolaron pues la causa para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del desierto y todo aquello que, habiendo roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los ázimos, porque Yahvé le había llenado de gozo, pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria para reafirmar su mano en la obra del templo de su Dios, el Dios de Israel. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Edras, hijo de Seraya, hijo de Azaría, hijo de Hilquía, hijo de Salum, hijo de Sadó, hijo de Ahitú, hijo de Amaría, hijo de Azaría, hijo de Merayot, hijo de Seragía, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Pinja, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Edra subió a Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé, su Dios, estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año séptimo el rey Artajerjes, algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes quinto, era el año séptimo del rey, había decidido salir de Babilonia el día 1 del primer mes y llegó a Jerusalén el día 1 del quinto mes. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Edras había aplicado su corazón a escrutar las leyes de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Edra, el sacerdote escriba,
dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Atarjerjes, rey de reyes, al sacerdote Edras, secretario de la ley de Dios del cielo, paz perfecta, etc. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, o a su sacerdote o su levita, o quieran volver a Jerusalén, pueden partir conmigo, ya que el rey y sus 7 consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en los referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que hayas reunido de todas las provincias de Babilonia, con la ofrenda voluntaria que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su Dios en Jerusalén. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con la oblación y libaciones correspondientes, para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. La plata y el oro que sobre lo emplearéis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalo delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesite para el templo de tu Dios. Yo, el rey Atarjerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeunfratina: todo lo que os pida el sacerdote Edras, secretario de la ley del Dios del cielo, se lo daréis puntualmente, hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino, 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino, el rey y sus hijos. Os hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. Y tú, Edras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posee, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de Transeunfratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran habréis de enseñársela, y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo.
Estos son, según su genealogía, los cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Atajerjes. De los hijos de Pinha, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús; hijos de Secanía; de los hijos de Pardó, Zacarías, con el que fueron registrados 150 varones; de los hijos de Pahat, Moab, el Joenai, hijo de Serahía, y con él 200 varones; de los hijos de Satus, Secanía, hijo de Yahaziel, y con él 300 varones; de los hijos de Adín, Ebe, hijo de Jonatán, y con él 50 varones; de los hijos de Elán, Isaías, hijo de Atalía, y con él 70 varones; de los hijos de Cefatía, Zebadía, hijo de Miguel, y con él 80 varones; de los hijos de Joá, Adía, hijo de Jehiel, y con él 218 varones; de los hijos de Baní, Selomí, hijo de Josifía, y con él 170 varones; de los hijos de Bedbai, Zacarías, hijo de Bedbai, y con él 28 varones; de los hijos de Azgad, Juan, hijo de Jacadán, y con él 110 varones; de los hijos de Adonicán, los últimos, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 70 varones; y de los hijos de Bidbai, Utai, hijo de Sabú, y con él 70 varones. Yo los reuní junto al río que corre hacia Ahabá. Allí acampamos 3 días. Observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaía, el Natán, Yarib, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres discretos, y le mandé donde Ido, jefe de la localidad de Casifía. Puse en su boca la palabra que habían de decir a Ido y a su hermano, establecido en la localidad de Casifía, para que nos proporcionaran ministro para el templo de nuestro Dios, y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que estaba con nosotros, nos trajeron a Serebía de los hijos de Mahli, hijo de Levit, hijo de Israel, hombre experto, y a sus hijos y hermanos 18 hombres, además de Hasabía, y con él a su hermano Isaías de los hijos de Merari, y su hijo 20 hombres, y 220 donados de los que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas, todos ellos nominalmente designados. Allí, a orilla del río Ahabá, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes, pues me daba vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey: la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que los abandonan. Ayúdanos, pues, a invocarnos a nuestro Dios con este fin, y él nos atendió.
Elegí a 12 jefes de los sacerdotes y además a Serebía y a Hasabía, y con ello a 10 de sus hermanos. Le pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que el rey, su consejero, su jefe y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para el templo de nuestro Dios. Pesé y le entregué 650 talentos de plata, 100 utensilios de plata de 2 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de 1000 dáricos y 2 objetos de hermoso bronce dorado, precioso como el oro. Y le dije: vosotros estáis consagrados a Yahvé, estos utensilios son sagrados, esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlo hasta que los peséis ante los jefes de los sacerdotes y de los levitas y los cabezas de familias de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo de Yahvé. Los sacerdotes y levitas tomaron entonces el oro y la plata ya pesado y los utensilios para llevarlo a Jerusalén, al templo de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí 3 días. El cuarto día fueron pesadas en el templo de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregado al sacerdote Meremot, hijo de Uría, estaba con él. Eleazar, hijo de Pinja, le acompañaban los levitas, Josabá, hijo de Josué, y Noadía, hijo de Binús. Todo se contó y se pesó y se registró su peso total. En aquel tiempo, los deportados que volvían del cautiverio ofrecieron holocausto al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabrio por el pecado, todo en holocausto a Yahvé. Y se entregaron los secretos del rey a los sátrapas del rey, a los gobernadores de Transeunfratina, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Concluido esto, se presentaron los jefes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de la gente del país: cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí, para sus hijos, mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con la gente del país. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Al oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado. Todos los temerosos de la palabra de Dios de Israel se reunieron en torno a mí a causa de esta rebeldía de los deportados. Yo permanecí sentado, desolado, hasta la oblación de la tarde. A la hora de la oblación de la tarde salí de mi
postración, y con la vestidura y el manto rasgado caí de rodilla, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y dije: Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mis rostros hacia ti, Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza, y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy nos hemos hecho muy culpables por nuestros crímenes. Fuimos entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, Yahvé nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud. Porque esclavos fuimos nosotros, pero en nuestra esclavitud nuestro Dios nos ha abandonado, no ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado ánimo para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar su ruina y procurarnos un valladar seguro en Judá y Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir si después de todo esto hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas tú habías prescrito en estos términos? La tierra en cuya posesión vais a entrar, en una tierra manchada por la inmundicia de la gente de la tierra, por las abominaciones con que hayan llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos. No busquéis nunca su paz ni su bienestar, a fin de que podáis haceros fuerte, comáis los mejores frutos de la tierra y dejéis en herencia a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación, ¿hemos de volver a violar tus mandamientos y emparejarnos con esta gente abominable? ¿No te irritaría tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara resto ni salvación? Yahvé, Dios de Israel, justo eres, pues un reto no hemos salvado. Como en el caso presente, aquí estamos ante ti con nuestro delito, pues por su causa no podemos resistir en tu presencia. Mientras Edra, llorando y prosternado ante el templo de Dios, oraba y hacía esta confesión, una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se había reunido en torno a él, y este pueblo lloraba copiosamente. Entonces Secanía, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, hijo de Edra: hemos sido rebeldes a nuestro Dios, han dicho, casándonos con mujer extranjera, todas tomadas de entre la gente del país.
Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ella, conforme al consejo de mi Señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro Dios. Hágase según la ley. Levántate, que este asunto te incumbe a ti. Nosotros estaremos a tu lado. Ánimo y mano a la obra. Entonces Esdras se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a lo dicho, y lo juraron. Luego Esdras se retiró de delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Eliasí, donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. Se pregonó un bando en Judá y Jerusalén para que todos los deportados se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de 3 días, según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda y sería el mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén y en el plazo de 3 días. Era el día 20 del mes 9. Todo el pueblo se congregó en la plaza del templo de Dios, temblando debido al caso y también porque llovía a cántaro. Entonces el sacerdote Esdras se levantó y le dijo: habéis sido rebelde al casaros con mujer extranjera, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues da gracia a Yahvé, el Dios de vuestros padres, cumplid su voluntad y separaos de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: sí, haremos como tú dices. Solo que el pueblo es numeroso y estamos a la intemperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestro jefe podría representar a toda la asamblea todo lo que en nuestras ciudades se hayan casado con mujer extranjera, vendrían a plazo fijado, acompañado de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asahel, y Yahzía, hijo de Titba, se opusieron a esto, apoyados por Mesulán y el levita Sasdais. Los deportados actuaron según el convenio. El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia según sus causas, todo ello designado nominalmente. Las sesiones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del 10º mes y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujer extranjera. Entre los sacerdotes se halló que se habían casado con mujer extranjera los siguientes: entre los hijos de Josué, hijo de Josada,
Y entre los hermanos Maasía, Eliezer, Yarí, Gudolia, estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres y ofrecieron por sus delitos un carnero en sacrificio de reparación. Entre los hijos de Emer, Hananí y Zebadía. Entre los hijos de Harim, Maasía, Elías, Semais, Yeshiel y Usía. Entre los hijos de Pasur, Eljonais, Maasía, Ismael, Natanael, Josabá y Elazá. Entre los levistas, Josabá, Semei, Kelaya, es decir, Kelita, Petahía, Judá, Eliezer. Entre los cantores, Elisí y Zacur. Entre los porteros, Salún, Telén, Urí. Entre los israelitas de los hijos de Esparó, Ramía, Yisía, Malquía, Miyamín, Eleazar, Malquía y Benaía. Y de los hijos de Elán, Matanía, Zacarías, Yehiel, Adí, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Eljonais, Eliesí, Matanía, Jeremot, Sabá y Asisá. De los hijos de Bebai, Juan, Yananía, Sabai, Atai. De los hijos de Bigbai, Mesulán, Malú, Adaía, Yasú, Yisar, Jeremot. De los hijos de Pahá, Moá, Aná, Kelá, Benaía, Samasía, Matanía, Besaleel, Benú y Manasé. De los hijos de Yarí, Eliezer, Yisía, Milquía, Semaía, Simeón, Benjamín, Malú, Semaría. De los hijos de Jasú, Matenía, Matatá, Seba, Elifele, Jeremais, Manasé, Yemeis. De los hijos de Baní, Madai, Amram, Joel, Benaía, Medía, Kelalais, Benía, Meremos, Eliasí, Matanía, Matenai y Yasai. De los hijos de Binú, Semei, Selemía, Natán y Adais. De los hijos de Sakai, Sasai, Sarai, Azareel, Selemía, Semaría, Salún, Amaría, José. De los hijos de Nebo, Yehiel, Matitía, Sabá, Sebiná, Yadía, Joel y Benaía. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Hermanos, la ley de Moisés en Éxodo había dicho que Dios, a través de Moisés, en los mandamientos que había incluido la regla para el nuevo pueblo que había salido de la esclavitud, le impedía casarse con las mujeres o los hombres que estuvieran en el pueblo que Dios iba a echar fuera para que ellos vivieran, porque ese pueblo había sido desobediente del Padre. Hemos leído de la Biblia de Jerusalén en el libro de Edra, en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10, y te invito a leer y escudriñar la Escritura para meditar con más tiempo lo que quiere decir esa lectura, esos capítulos, quién fue Edra y qué hizo Edra para restaurar después del destierro la fe en el pueblo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo podemos ir al Padre a través de Jesús. Nosotros por nosotros mismos no podremos. Debemos aceptar la salvación, cargar con nuestra cruz y seguirle a Cristo para que el Espíritu Santo venga y nos auxilie en una relación con el Padre y en nuestro día a día caminar.